Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les damos la bienvenida a un evento más de Hablemos de Mantenimiento. Hoy tenemos un evento muy especial porque estamos desarrollando nuestro primer foro, el cual hemos traído como tema de mantenimiento centrado en confiabilidad. Estamos muy emocionados porque nos impulsa mucho el crecer esta comunidad que es suya, que ustedes son parte, que ustedes son el motor que nos compromete a nosotros para seguir creando más contenido, creando ese espacio para el cual fue creado Hablemos de Mantenimiento, que es el de compartir conocimientos, experiencias, inquietudes de nuestra gestión diaria. Y es por eso que hoy tenemos ya nuestro primer foro. Entonces, vamos a iniciar. Te pido que estés muy atento, que pongas mucha atención, porque hoy hemos traído a 3 panelistas con una amplia trayectoria. Tienen conocimiento que han aplicado alrededor del mundo y es un conocimiento que está disponible para ti. Así que pon mucha atención para que tú también puedas interactuar con nosotros. Conéctate a través de los chats. Queremos saludarte a todos los que están viendo en este momento desde LinkedIn, desde YouTube, desde Facebook. Queremos darles un fuerte abrazo por pertenecer a esta comunidad, por ser parte de este proyecto que cada vez va creciendo más y va avanzando porque lo hacemos en equipo. Bien, el día de hoy, como les había comentado, el tema es de mantenimiento centrado en confiabilidad y vamos a hacer una pequeña introducción desde donde fueron los inicios de este proceso que hoy lo tenemos ya en cada etapa de la industria independiente del sector, ya sea de servicios, sea de productos. Vamos a ver cómo empezó esto. Bien, en 1960 existía una alta tasa de accidentes en las aerolíneas, lo cual marcó los inicios del estudio de la confiabilidad. En 1968 se publica el primer documento, el cual se llamó MSG-1, que en español significa la guía de dirección de mantenimiento, en el cual ellos publicaron un manual, el cual lo pusieron como nombre Evaluación del Mantenimiento y Desarrollo del Programa. Esto nació a raíz de la formación de los MCG, que eran grupos de dirección de mantenimiento. Ellos llevaban ya un par de décadas haciendo estudios en las aerolíneas para poder llegar a este documento en 1968. Bien, en 1970 se publica un documento que lo llamaron como el MSG-2, el cual tuvo como nombre Planeación de Programas de Mantenimiento para Fabricantes y Aerolíneas. Bien, seguimos avanzando en el tiempo y en 1978 se publica el reporte de mantenimiento centrado en confiabilidad, RCM. Aquí es donde nace ya este nombre, hoy como lo conocemos, y fue desarrollado por Stanley Nolan y Howard Heep de United Airlines. En ese entonces fueron los pioneros que empezaron ya a tener lo que hoy nosotros hemos visto con el paso del tiempo que vamos a aplicar. Bien, en 1980 se publica el documento MSG-3, que fue Planeación de Programas de Mantenimiento para Fabricantes de Aerolíneas, el cual ya fue influenciado por Nolan y Heep del 78, que publicaron su reporte. Perfecto. En esta época, en esta década, también hay un dato interesante y es que los sectores de generación eléctrica nuclear y las mineras ya empezaron a experimentar con proyectos pilotos en Estados Unidos y en Sudáfrica y adoptaron ya esto en sus procesos de gestión. Bien, siguió pasando el tiempo y en el 91 ya se publicó el libro RCM2, el cual fue desarrollado por John Murray y su última edición fue en 1997. Perfecto. Dentro de esta década de los 90 hay un hito importante y es que la manufactura en general empieza ya la aplicación del RCM en sus procesos de gestión. Como hemos visto en estos puntos, esto inició en la parte aeronáutica, pero luego fue evolucionando, estuvo en la parte de la armada, empezó ya en la parte de la generación eléctrica, en la minería y en el 91 ya empezamos a tener en la manufactura en general. Bien, siguió pasando el tiempo y en el 99 se publica ya el estándar SAE JA 1011, el cual tenía los criterios de evaluación para el proceso de RCM y su última revisión fue en el 2009. En el 2002 se publica el estándar SAE JA 1012,
que fue una guía para el mantenimiento centrado en confiabilidad, y su última revisión fue en el 2011. A partir de este momento también, a la par, varios autores empezaron a hacer trabajos de investigación y crearon y publicaron libros, los cuales han sido de gran aporte para la industria en general y para todos los que nos dedicamos a este rubro tan apasionante como es el mantenimiento, la confiabilidad. Aquí tenemos uno de los libros que en el 2013 publicó, el RCM Gateway de World Class Maintenance, en el cual fue desarrollado ya en esta década, ya empezando ya los años del 2000 en adelante. También tenemos otro libro que en el 2017 se publicó, que es el RCMR, que hoy tenemos el gusto, el honor de tener aquí a su autor, coautor, que es Jesús Sifonte, quien hoy va a ser uno de los panelistas. Siguió avanzando el tiempo y los autores empezaron también a seguir evolucionando y a desarrollando mucha más investigación para aplicar estos procesos, las mejores prácticas que nos ayuden a avanzar en la aplicación. En el 2018 se publicó el libro RCM3, el cual ya está asociado con la gestión de riesgos. Entonces, vamos a ver cómo a través del tiempo ha seguido pasando los libros que existen decenas de libros, entre los cuales podemos aquí ver unas imágenes que han seguido presentando su aporte, pero este evento justamente también es para enfocarnos en cómo nosotros podemos discernir que cada una de estas obras, cual sí tiene una base estandarizada para su aplicación, porque muchas veces tenemos que ver esa brecha de lo que se encuentra ya validado y que no lo está. Entonces, este es uno de los espacios que nosotros hemos aprovechado para poder desarrollar este contenido y que ustedes puedan tener esas herramientas para conocer cómo aplicar todo este conocimiento. Bien, el día de hoy hemos traído a 3 panelistas y vamos a empezar. Voy a presentarles al primer panelista, es el ingeniero Santiago Sotuyo. Él es un ingeniero que nació en Uruguay. Tiene 36 años de experiencia laboral en el mundo del mantenimiento, la ingeniería y la gestión industrial. Inició como ingeniero industrial mecánico en el 88. Luego tuvo una especialización en la ingeniería de mantenimiento en el 90. Tuvo otra especialización de ingeniería de confiabilidad en el 2002. Luego se certificó como profesional CMRP por la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad en Estados Unidos en el 2004. Es también un líder certificado, cual obtuvo esta validación en el 2016. También tiene una certificación en gestión de activos como AMP en el 2018. En su carrera ha ocupado puestos como en la gerencia de ingeniería, en Arms Reliability, ha sido gerente de operaciones, de logística, ha tenido cargos como vicepresidente, director y como administrador, ha sido consultor senior con la firma Elman Sueiro y Asociados, entre otros cargos que ha ido aplicando. Bien, también contamos con la presencia del ingeniero Jesús Sifonte, quien es autor, es instructor, consultor, conferencista y líder en la industria de la gestión de activos, de ingeniería de confiabilidad y mantenimiento. Es el creador de la metodología RCMR y coautor del libro que vimos en los slides anteriores. Es ingeniero mecánico, graduado de la Universidad de Puerto Rico. Él nació en Puerto Rico, tiene una maestría de confiabilidad y mantenimiento de la Universidad de Monash en Australia. Tiene la licencia de ingeniero profesional, también cuenta con la certificación CMRP, también tiene una certificación de análisis de vibraciones nivel 3. Actualmente dirige su empresa que es PDM Tech, que tiene como sedes en Puerto Rico, en Canadá, y colabora con varias entidades a nivel Latinoamérica, y a ellos compartiendo su conocimiento y aplicando todos estos avances que hoy vamos a conocer de su propia palabra. Muy bien. Y tercero tenemos al ingeniero Edgar Fuenmayor. Él nació en Venezuela, es ingeniero mecánico, tiene una maestría en gerencia de mantenimiento de la Universidad de Zulia, de Zulia. Tiene también la certificación SMRP, es profesor universitario, ha escrito artículos, es conferencista, ha realizado trabajos de ingeniería de confiabilidad, mantenimiento, gestión de activos, ha participado en eventos nacionales e internacionales, posee
más de 20 años de su trayectoria profesional, en cual ha podido liderar varios proyectos de estos rubros, como son el mantenimiento, la confiabilidad y la gestión de activos. Actualmente es consultor senior para Latinoamérica de la firma Industry Maintenance Engineer IME. Perfecto. Entonces, queremos darles ya la bienvenida a nuestros panelistas. Realmente estamos muy emocionados en lo personal. Recuerdo mis inicios en la carrera y que hacía bastante trabajo de investigación, quería aprender, buscaba revistas, libros y recuerdo haberlos encontrado a ellos con sus artículos, con sus presentaciones en los congresos y todo, y realmente no me imaginé que iba a estar en una sala con ellos. En realidad es un honor para nosotros y estoy seguro que para que todos los que nos están viendo en las pantallas también lo es. Así que vamos a aprovechar este espacio. Te invito a que en este momento tú nos puedas comentar desde dónde te conectas, desde qué ciudad, desde qué país, para que ellos también puedan ver desde dónde nos estamos conectando. Que hoy, por ejemplo, nosotros las fronteras hemos abierto para nosotros poder conectarnos. Te invitamos a que tú pongas todos los comentarios, tú seas parte de esta sesión. Perfecto, entonces vamos ya a iniciar. En este momento están ya ingresando a la sala nuestros panelistas. Entonces vamos a tener un espacio para que cada uno de ellos pueda saludarles y puedan seguir continuando con el evento. Bien, vamos a empezar. Estimado Santiago, por favor, presenta. Te saludamos desde Latinoamérica. Al más viejito empezar. Bueno, buenas noches a todos. Desde aquí, desde Uruguay, les mando un cariño, un abrazo muy grande a todos los hermanos latinoamericanos que nos están escuchando, desde México a Tierra del Fuego, desde el Caribe, el Pacífico y el Atlántico. Nada, es un placer. Ya por suerte es la segunda vez que me toca compartir con Javier y Darwin el equipo de Viman y colaborar con ustedes presentando algunos temas y compartiendo algo de nuestro conocimiento. Y bueno, y hoy además es un placer compartir esta mesa con Jesús y con Edgar, dos buenos profesionales del tema, excelentes ambos, y bueno, va a ser muy grato el intercambio de ideas y esperemos que ustedes le saquen el máximo provecho de aprendizaje, de conocimiento y de, bueno, hacerse buenos amigos también. Un saludo para todos. Excelente. Edgar, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Javier. Ante todo, muchísimas gracias por esta amable invitación a participar en este evento. Ya es la tercera vez, si mal no recuerdo, que participo en un evento de Hablemos de Mantenimiento, un honor para mí. Muchas gracias a todas las personas que se han podido conectar por las diferentes redes sociales que han permitido transmitir este evento. En esta oportunidad, de verdad que me siento muy complacido en tocar un tema muy importante. Está a la vanguardia en los diferentes procesos productivos y compartir esta sala con dos personas a las cuales yo respeto y considero que tienen una vasta experiencia en el tema, y considero que va a ser una noche bastante interesante, un par de horas que vamos a poder compartir, interactuar con un tema que, como ya lo había comentado, muy importante e interesante actualmente. Muchísimas gracias, Javier. Estimado Jesús, buenas noches, bienvenido a un evento más de Hablemos de Mantenimiento. Muchas gracias por la invitación, Javier. Estamos de nuevo por acá disfrutando, y más hoy que estoy con dos amigos, con Santiago, con Edgar. La vamos a pasar muy bien. Agradezco a todo el público que se está conectando. He visto personas de toda Latinoamérica. Y bueno, vamos a tener una discusión súper interesante. Así que un honor tremendo estar aquí de nuevo. Les hablo desde Puerto Rico, contentísimo. Hacía 18 meses que no venía a mi tierra y estoy gozando en estos días por acá el verano en Puerto Rico, y no podía decirle que no a Javier y a los compañeros para compartir este tema que tanto nos apasiona. Muy bien, perfecto. Vamos a iniciar. Voy a comentarles cuál va a ser la dinámica del foro del día de hoy. Vamos a tener 3 preguntas y las 3 preguntas van a ser desarrolladas por cada uno de nuestros panelistas. Entonces va a haber un orden ya definido
para que cada uno pueda compartir su experiencia, su conocimiento, sus criterios para cada uno de los análisis que vamos a realizar. Perfecto, entonces en la primera pregunta la intervención va a ser primero Edgar, segundo Jesús y tercero Santiago. Bien, la primera pregunta que vamos a desarrollar es la siguiente. ¿Qué factores debemos evaluar antes de iniciar la implementación de RCM y a qué activos aplica? En este momento empezaría Edgar. Adelante. Ok, gracias Javier por la pregunta. Fíjate que esta es una pregunta igual que me imagino que las próximas que vas a realizar, muy interesante desde el punto de vista de la respuesta que se debe dar en cuanto a lo que es qué equipo debo incluir en mi proceso de RCM. ¿Cuáles son los factores que debo considerar al momento de iniciar el proceso de implementación del RCM? En mi experiencia muy personal, las grandes organizaciones cuando toman la decisión de dar el salto a mejorar los programas de mantenimiento existentes, y eso lo hacen basándose en que se está incrementando la tasa de falla por alguna de las tantas razones posibles por el cual podemos motivarnos a evaluar nuestros planes de mantenimiento, y uno es la confiabilidad. Ya tú lo comentabas al inicio en tu introducción, donde hablabas de que todo esto comienza cuando comienza a preocuparse la organización por la confiabilidad, por esa función del tiempo, donde nosotros nos tenemos que sentar a analizar qué va a pasar en el tiempo. Y eso, por supuesto, las organizaciones dan el salto a buscar una metodología que los ayude a mejorar la confiabilidad. Y sin duda alguna, el mantenimiento centrado en la confiabilidad por excelencia ha demostrado ser una de esas metodologías que ayuda a las organizaciones a alcanzar esos desempeños, niveles de desempeño deseados por el usuario. Es decir, a través del desarrollo de este proceso, a través de lo que sería la aplicación correcta de un estándar que existe, que ya tú lo comentabas, como es la SAE J1011, que establece los criterios de evaluación para aplicar un proceso de RCM. Entonces, ¿cuáles serían esos activos que debo yo incluir para llevar a cabo el proceso de RCM? La gran mayoría de las organizaciones no saben identificar cuáles son los activos que deben incluir. En algunas empresas no hay análisis de criticidad donde puedan identificar cuáles son esos equipos críticos altamente mejorables hoy, a los cuales nosotros debamos llevar a cabo ese proceso de RCM para mejorar la confiabilidad en el tiempo. Me dice mi experiencia que llevar a cabo RCM para equipos no críticos, los resultados pudiesen mostrarse de manera marginal. Entonces, para ir aterrizando tu pregunta, yo considero que los equipos que deben incluirse en este proceso de implementación del RCM son esos equipos críticos. Y cuando digo equipos críticos, son esos equipos asociados a nivel de riesgo, bien sea por la frecuencia de falla o por las consecuencias de la falla, o el producto de la frecuencia por la consecuencia en niveles de riesgo. Aunque hay algunos equipos que no se consideran críticos, sino que son equipos vitales. Esos equipos vitales son aquellos equipos que ya por condición normal del proceso productivo ya tienen una criticidad inherente. Estamos hablando de equipos mayores, turbinas de proceso, compresores de proceso, calderas, por ejemplo, que ya tienen una posición jerárquica en la organización donde ya sin duda alguna hay que elaborar su programa de mantenimiento y ya él debe estar incluido allí, como sistemas como por ejemplo el sistema contra incendio, por nombrar algunos de los tantos sistemas críticos que pueden existir en una organización. Entonces, básicamente, para concluir ya con mi intervención, es los equipos donde hay una alta oportunidad para mejorar la confiabilidad. Esos equipos altamente mejorables son aquellos a los cuales nosotros tenemos que direccionar los esfuerzos y los recursos para poder entonces obtener el resultado deseado a través de lo que sería un buen desarrollo de lo que es el proceso de RCM. Perfecto, muchas gracias Edgar. Continuamos con Jesús. Qué fácil, adelante. Qué fácil se hace cuando tenemos compañeros que nos allanan el camino para seguir hablando.
Así que totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañero. Les menciono lo siguiente. El RCM funciona mejor cuando el RCM es parte de una estrategia mayor. ¿Okay? Quiere decir que hay unos pasos previos al RCM, como mencionaba Edgar, y el análisis de criticidad de activo es vital para poder decidir pues cuáles activos vamos a evaluar con la rigurosidad de un proceso tan importante y tan completo como es el análisis de RCM. ¿A qué tipo de activos se aplica el RCM? Me gusta mucho el comentario de un colega nuestro americano que dice RCM applies to a thing. El RCM se aplica a una cosa y una cosa es cualquier cosa. Entonces, en muchos rubros, en muchos, digamos, sectores, se puede aplicar el RCM. No es exclusivo de la minería, no es exclusivo, digamos, del oil and gas. Se puede aplicar a través de todos los sectores donde tengamos muchos activos importantes. Bueno, aquellas organizaciones, ¿verdad? Aquellas industrias que tradicionalmente son muy organizadas, que tienen muchas normativas, que son muy rigurosas en cuanto a calidad. Por ejemplo, le menciono la industria farmacéutica, que el tema de la calidad y la inocuidad es súper importante, y otras industrias que tienen, ¿verdad?, otras relevancias. Este tipo de industria han desarrollado ya estándares de aplicación donde, por ejemplo, si mencionamos la industria de la biotecnología, la industria de la farmacéutica, en sus estándares ISPE, dicen que le vamos a aplicar RCM a aquellos activos. Ellos dividen los activos en ABC, aquellos activos que son altamente críticos, y bueno, se tiene una metodología para determinar lo que significa que un activo es altamente crítico. Entonces, dice, aquellos activos que son medianamente críticos, también vamos a utilizar metodologías que son un poco más sencillas, porque, digamos, el nivel de criticidad, de riesgo, pues no es tan alto. Y los equipos que son de muy baja criticidad, pues se trabajan con metodologías más simples, con un checklist y otras cosas, ¿no? Entonces, definitivamente la criticidad, que no es otra cosa que la relevancia que tiene un activo para que la organización pueda conseguir sus objetivos, es muy clave para determinar si le aplicamos RCM a un activo. ¿Qué sucede? Si nos enfocamos a aplicar RCM a todos los activos, sin importar su criticidad, nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Primero, nos vamos a encontrar que es muy riguroso y que entonces vamos a tender a abreviar, digamos, el proceso de RCM, y puede ser que entonces no cumplamos con los requisitos de la norma SAE J1011. Entonces, en mi experiencia, y vaya, lo que se considera buena práctica en la industria, no solamente lo digo como autor, sino como miembro, ¿verdad?, de esta industria, y también conociendo lo que otros consultores recomiendan, se debe aplicar el RCM a activos de alta criticidad. Y vaya, un activo, recuerde que es un bien que tiene valor, que produce, ¿verdad?, un valor para la empresa, y a veces tendemos a pensar que un activo es un particular activo, ¿no? Algo con el cual estamos muy familiarizados, pero sí, en realidad, quiero decirle que el RCM aplica, vaya, a cualquier tipo de activo físico. Inclusive, usted lo puede aplicar a procesos también. Así que, totalmente de acuerdo con Edgar, vamos a clasificar esos activos por relevancia
y aquellos activos que nos exponen, aquellos activos que son súper importantes para la organización, con esos, ¿verdad? Nos vamos a enfocar con el análisis de RCM. Muchas gracias. Continuamos. Ahora es el turno de Santiago. Adelante. Es una pregunta bien interesante esta de qué factores debemos evaluar antes de iniciar la implementación y a qué activos aplicarlo. Lo primero que uno tiene que evaluar es siempre mirar el negocio. Recuerden que esto no se hace por deporte. Esto se hace porque los activos tienen funciones en una organización, sea de negocio o sea de bienestar social, cualquiera sea el fin de la organización, donde hay activos, hay objetivos a cumplir. Hay un contexto operacional y hay que mirar primero eso. Hay que tener claro cuáles son las metas del negocio, los objetivos del negocio, los valores de la compañía. Hay que ver los objetivos operacionales, el contexto operacional, porque eso nos va a dar la información base para toda la arquitectura de decisiones que vamos a hacer después. Eso es lo primero que uno tiene que mirar. Tener claro el contexto operacional y de negocio. Y los objetivos y las metas. Y una pregunta que yo, quienes me conocen en diversas charlas ya saben que hago la pregunta. Siempre pregunto, ¿cuánto les cuesta una hora de máquina parada? ¿De la planta entera o de cada una de las líneas o de una máquina en particular? Lamentablemente, la mayoría de los colegas no saben cuánto les cuesta una hora de su planta o de su máquina parada. Entonces, mal pueden tomar ninguna decisión, sea crítico o no crítico el equipo, o cuál es el riesgo que el equipo tiene, si no tienen claro eso, y cuáles son los objetivos del negocio en términos de riesgo, costo y resultado, es imposible tomar ninguna decisión, con RCM o sin RCM. Así que lo primero que hay que tener claro es eso, los datos del negocio y del contexto operacional. Lo segundo que hay que evaluar son los datos maestros del equipo. Decían Edgar y Jesús, hay que conocer cuáles son los activos, obviamente. Cualquier ítem, según dice la norma ISO 55000, es un activo, siempre que tenga algún potencial de valor para otorgarle a la organización. Entonces, todos los ítems deben ser incluidos, sin exclusiones. Y acá voy a discrepar un poco con los colegas en cuanto al alcance. En el esquema tradicional de RCM, cuando RCM es un proyecto que yo lo hago, empieza, termina y entrego mi entregable, el nuevo plan de mantenimiento, está bien, el criterio siempre, universalmente fue, hago mi análisis de criticidad, priorizo los activos y aplico RCM a los activos más críticos. ¿De dónde viene esto? Viene de que el tiempo que llevaba a desarrollar un análisis RCM de la manera más tradicional era mucho. Y llevaba muchos recursos humanos. Y de ahí, que quizás ustedes no lo conocen, pero yo que soy más viejo lo oí en primera persona, al RCM se lo llamaba en inglés Resource Consuming Monster. El monstruo consumidor de recursos. Porque llevaba un montón de recursos, de tiempo, de horas hombre, de gente, para hacer el análisis de modos de falla, el famoso FEMEA, para hacer la hoja de decisión y completarla y tomar decisiones en base al árbol que aparece en muchos libros de RCM o en las normas AEJ 1011 y 1012, pero la decisión final, en muchos de sus RCM clásicos, seguía siendo cualitativa. No estaba basada en datos puros, duros, en una matemática, en una estadística. Cuando aparece la matemática y la estadística en esto del RCM y se empieza a aplicar vía herramientas informáticas en mayor cantidad, el tiempo de hacer un RCM se achicó y mucho. Porque hay un montón de experiencia que yo ya tengo, porque yo en realidad el concepto de la criticidad que los colegas mencionaban de que se lo voy a aplicar el RCM solo a los equipos críticos, se lo puedo aplicar a los modos de falla del RCM. Entonces, un equipo que tiene 1000 modos de falla, una vez que yo hice el FEMEA, identifiqué los modos de falla, tengo evaluadas los efectos y las consecuencias de la falla y por tanto tengo calculado lo que antes en un sistema semi-cuantitativo se llamaba el RPN, la evaluación de riesgo, Risk Priority Number, o número de riesgo de prioridad. Yo lo puedo hacer hoy día con las herramientas informáticas, cuantitativamente al detalle, sabiendo cada modo de falla, qué riesgo tiene en valor fijo y en valor por hora, o qué costo de ciclo de vida, costo directo e indirecto tiene, también como valores fijos o valores por hora. Y por tanto, puedo priorizar qué modos de falla son los importantes.
Y por supuesto, no perder tiempo en nada más que hacer una revisión general en los modos de falla menos críticos que no mueven la aguja y esforzarme mi tiempo de ingeniería, de confiabilidad, de optimización en esos modos de falla que sí mueven la aguja y lograr una importante mejora-beneficio tanto de costo, riesgo y desempeño, trabajando tal vez en el 30% de los modos de falla totales. Ese concepto del análisis cuantitativo y poder priorizar me ahorró mucho tiempo, porque ya no pierdo tiempo con modos de falla secundarios de un equipo crítico, pero también me amplió la capacidad de actuar. Porque yo puedo atender modos de falla críticos de equipos no críticos. Y acá hay que tener cuidado cualitativa y cuantitativamente con un aspecto. Lo crítico no son los activos. Lo crítico son las consecuencias de la falla de los activos. Lo que nos mata, lo que funde las empresas, no es el activo A o B, es la consecuencia de la falla, de algunos modos de falla de ese activo A o B. Entonces, desde esa perspectiva, la discusión de si lo aplico a equipos críticos o no críticos, en realidad pierde valor. Lo que más importa es aplicarlo a los modos de falla críticos de todos los activos. No importa si el activo lo llamo crítico o no crítico, esencial o no esencial. Para poner un ejemplo, en una época se llamaba equipo crítico aquello que tenía impacto directo en la seguridad. Eso era lo primero que en la aeronáutica se tenía en cuenta cuando se creó el RCM. Equipo crítico era aquel que afectaba directamente a la seguridad y la definición era muy estricta. Un equipo de protección que era redundante no afectaba directamente a la seguridad porque era redundante. Por lo tanto, no era crítico. Luego vino una versión más ampliada de crítico o esencial en la industria petrolera, oil and gas, industria nuclear, generación de energía. Y entonces ahí un equipo vital, como un sistema de protección, ahí para proteger un punto clave del proceso, que su potencial consecuencia de falla es grave, pero indirecta, porque estamos hablando del equipo de protección, no del equipo principal, pasó a ser llamado equipo esencial. Entonces, eso, lo que llamamos criticidad de activos, nos ayuda y nos orienta para fijar prioridades, pero no nos limita. Hoy, las herramientas informáticas nos permiten hacer mucho más que cubrir con el análisis RCM solo los equipos críticos. De hecho, en la empresa donde yo trabajo, Reliability, el concepto de cómo desarrollamos hoy el RCM no es un proyecto. No hacemos más proyectos de RCM. Lo que ayudamos a nuestros clientes es a crear procesos de RCM que nosotros le hemos dado en llamar ASM, Asset Strategy Management o gestión de estrategia de activos, porque lo que hay que desarrollar no es la capacidad de hacer proyectos de confiabilidad, sino hay que entender que la confiabilidad es un proceso de gestión y por tanto tenemos que crear procesos de mejora continua. Obviamente que en la primera ronda de mejora, el primer año, yo voy a concentrarme en los equipos críticos y dentro de ellos en los modos de falla de los equipos críticos. Pero en la revisión del segundo año ya puedo ampliar a los equipos menos críticos. Y en la revisión del tercer año y así por delante. Hoy en día yo diría que tecnológicamente, ni cualitativa ni conceptualmente, y mucho menos tecnológicamente, tenemos ninguna restricción para que la filosofía y el esquema conceptual de análisis por modos de falla a la hora de decidir estrategias de mantenimiento se pueda aplicar al 100% de los equipos. Simplemente hay que priorizar los modos de falla, que son los que duelen. Lo crítico, como dije hace un rato, no son los activos, sino las consecuencias de falla de los activos. Y es ahí donde hay que apuntar. Y para eso, como dijimos, hay que evaluar desde el inicio la data maestra, el contexto operacional, el marco de negocio y el contexto operacional propio y los parámetros de riesgo, costo y desempeño que afectan a los activos que estamos considerando. Excelente, muy bien. Hemos finalizado con la primera pregunta, con la primera ronda, con la intervención de nuestros tres panelistas.
Te recordamos que este evento tú también formas parte, así que nuestros chats están abiertos para que tú también puedas poner tus comentarios, puedas poner tus inquietudes, lo que hoy quizás estás conociendo por primera vez o estás reforzando. Tal vez de ciertas cosas nos estábamos confundiendo, pero hoy tenemos este espacio. Tenemos aquí los profesionales, los panelistas de un nivel tremendo que ha venido para ustedes poderles orientar de mejor manera. Perfecto. Vamos a iniciar con la segunda pregunta, la cual es la siguiente. ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen y cuáles son los puntos claves para una implementación exitosa de RCM? En esta segunda ronda el orden va a ser primero Jesús, luego Santiago y tercero Edgar. Bien, vamos a dar el paso a Jesús. Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, para contestar esta pregunta, quiero hablarles sobre la razón de ser de la metodología RCMR, ¿verdad? Y precisamente fue esa pregunta, ¿no? Nos tocó hacer auditorías sobre plantas que habían implementado el RCM y que habían reportado insatisfacción, fracaso, etcétera, y nos pusimos a buscar cuáles eran esos, digamos, denominadores comunes que tuvieran. Y bueno, pues lo que no permitió que tuvieran éxito. Y los enumeramos en nuestro capítulo de introducción en el libro de RCMR. El primero, muy común, error que se comete, es que no se utilice, digamos, un facilitador de RCM experimentado. En el RCM hay dos tipos de miembros del equipo que son claves. Primero, pues, un facilitador que conozca bien el proceso, y ese facilitador debe tener una serie de características importantes. Primero, debe ser competente en las, digamos, en las aptitudes de facilitación. Debe ayudar al equipo de trabajo, pues, a encontrar consenso. Debe ser conocedor de confiabilidad, especialmente de la matemática de confiabilidad que hablaba mi colega Santiago, porque se van a tomar decisiones que no podemos obviar el uso de las matemáticas de confiabilidad, de los algoritmos de la confiabilidad, para que podamos tomar decisiones basadas en conocimiento, decisiones basadas en cálculos de ingeniería. Entonces, ese facilitador de RCM tiene un rol clave. Y hay una tercera característica que dice que esa persona debe querer ser un facilitador, ¿no? Le debe gustar facilitar y debe tener digamos, esa gracia para poder trabajar con equipos. Eso es uno de los problemas, ¿verdad? De los escollos grandes. Segundo, cuando mantenimiento lo hace solo, que no se utiliza un equipo multidisciplinario, porque hablábamos en la introducción acá, los amigos Edgar y Santiago, y yo pues hablábamos de que, en el RCM hay cortapisas, hay métodos breves, se trabaja mucho con el tema cuantitativo, la opinión de la gente, pero entonces necesitamos conocer, ¿verdad? Y ahí pues hablamos de los temas cuantitativos, pero con el tema del equipo de trabajo, se llama RCM, tiene la palabra mantenimiento, entonces nos confundimos y nos creemos que, es la gente de mantenimiento los que tienen que definir la estrategia solos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de riesgo, necesitamos aquel equipo multidisciplinario que está relacionado con el activo y que nos ayuden a cuantificar esos riesgos, esos diferentes tipos de riesgos. Cuando hablamos, no hay duda, cuando hablamos de riesgo, vamos a terminar hablando de las metas del negocio, como decía Santiago, porque riesgo no es otra cosa que incertidumbre de que alcancemos unas metas que la organización tiene. Entonces, necesitamos gente que conozca de riesgo, necesitamos gente que conozca de eventos qué consecuencias tendrían
los eventos que causarían, ¿verdad?, riesgos en la empresa. Entonces, ese es un segundo punto, la no utilización de un equipo multidisciplinario. Tercer punto, importantísimo, es cuando hay una vaga definición de los modos de falla. ¿Qué sucede? El modo de falla es tan importante. De hecho, a veces se le habla la causa de la falla con razón, porque la causa potencial de una falla, ¿verdad?, es sobre la que luego vienen las políticas de gestión de consecuencias de falla. Y si no se define claramente un modo de falla con su causa, es imposible poder recomendar alguna tarea para poder mitigar los efectos de esa falla. Así que en nuestra enseñanza de RCM somos muy rigurosos en que los equipos de trabajo puedan definir un modo de falla con su causa de forma correcta. Entonces le damos guías para que se apoyen de otras normas internacionales, óigame, y nos puedan definir un modo de falla a través de un mecanismo de la falla y también a través de una causa raíz. Ese es otra de los factores que limitan mucho que se pueda tener éxito. Otro factor súper importante. Ya, como mencionábamos en la pregunta anterior, nos hemos como que olvidado de un poco de las estadísticas, nos hemos olvidado de los datos, de lo que está pasando, de lo que los equipos nos dicen, y entonces el RCM se ha convertido más en una opinión, ¿no? Le decimos al de mantenimiento, ¿y qué tú crees? ¿Cuánto tiempo dura esta pieza? Ah, Santiago, ¿cuántos años dura esta pieza? Y Santiago me dice, no, Jesús, mira, esa pieza, por mi experiencia, dura 2 años. Oye, Edgar, ¿y esta otra pieza? ¿Cuánto dura? Entonces, ya estamos mucho con la opinión de la gente y no estamos mirando lo que nos dice la máquina, no estamos mirando el análisis, ¿verdad?, de los datos estadísticos de falla. Entonces, no tener buenos datos, tampoco hay una buena cultura de recopilación de datos. Entonces, al no tener datos, entonces basamos nuestros análisis en, digamos, opiniones. Así que no contar con buenos datos es uno de los escollos también que limitan una exitosa, digamos, obtener resultados buenos de un análisis de RCM. Entonces, cuando vamos a la implementación, he visto buenos FMAs o buenos análisis que en el papel se ven buenísimos, pero por falta de liderazgo, entonces no se implementan bien. Quiere decir que el trabajo de RCM no acaba cuando el equipo multidisciplinario tiene la última reunión y cuando ya surge las políticas de gestión de consecuencias de falla, que son los planes de mantenimiento, trabajos de rediseño, cambios en los procesos y en los procedimientos. Ahí no acaba todo. Ahora es que empieza el trabajo. Tiene que haber, digamos, una iniciativa de implementación. Tiene que crearse un Gantt chart donde tengamos todas esas tareas que se tienen que implementar. Se tienen que adquirir los entrenamientos que se recomendaron para que la gente pueda hacer las tareas de mantenimiento. Se tienen que adquirir las herramientas, etcétera. Y es un proceso de implementación en el cual también tenemos que establecer una serie de KPIs para que podamos finalmente determinar si es exitoso. Entonces, básicamente el RCM se convierte en un proyecto que no termina, en el sentido de que se convierte en una cultura. Y de vez en cuando, mira, las cosas cambian. En el futuro puede aparecer un modo de falla que se pasó por alto en el momento que se hizo el RCM, entonces se convierte el RCM en una cultura viviente donde analizamos, tomamos decisiones, agregamos al análisis que hicimos previamente. Entonces se tiene que convertir en una cultura de trabajo, no verlo como un proyecto que se finalizó y se acabó. Son errores comunes que se cometen en el RCM, como que ya hicimos el RCM y se acabó, ¿no? Entonces, eso es parte de la cultura
que necesitamos cambiar para poder obtener éxito. Y hay otro montón de cosas técnicas del proceso que vamos a resumirlo de esta forma, que debemos apegarnos a la norma, a sus pasos, ¿okay? Para que entonces podamos desarrollar un entregable que sea técnicamente correcto, ¿verdad? Que sea técnicamente se pueda pues implementar y nos dé los resultados que la empresa espera. Quiero añadir algo, y ya le paso el batón a los demás compañeros. Todo análisis de RCM tiene que tener metas. O sea, no podemos hacer RCM porque sí, ¿no? Yo voy a agarrar ahora todos los equipos y le voy a hacer RCM así porque sí. Así que necesitamos conocer el estado actual de nuestros activos en términos de resultados y el estado deseado. Entonces, vamos a preparar un plan, no voy a decir plan de mantenimiento, unas políticas de gestión de consecuencias de falla, entre ellos planes de mantenimiento a la medida para que se obtengan los resultados de la organización. Muy buena intervención. Continuamos. Estimado Santiago, adelante. Excelente. Bueno, voy a continuar en la misma tónica que Jesús. Básicamente, los principales errores que se cometen en las implementaciones, lo primero es no haber atendido la pregunta número 1, diríamos, es el primer error, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que considerar para iniciar la evaluación? O sea que no haber atendido la pregunta número 1 es el más típico error. El segundo y más importante error lo podemos resumir así. El sitio web reliabilityweb.com de Terence O'Hanlon, un gran amigo que Susi Edgar lo conoce muy bien, hizo una encuesta a nivel mundial de por qué muchas veces, a pesar de que todos más o menos coincidimos que el RCM es una buena metodología y que se debería aplicar en muchos ámbitos y demás, por qué había mucha historia de fracasos implementando RCM. Porque es bueno también contarle a la gente no solo las ganadas, sino las perdidas también. Hay mucha historia de fracasos de RCM mal implementado. O sea que la lista de errores siempre es muy larga. Podríamos estar 3 horas comentando casos y situaciones donde se cometen errores. El factor común que ellos encontraron en la encuesta que hicieron tanto en el 2005 como en el 2015, que la repitieron, era liderazgo. No un problema técnico. Liderazgo. Los directores de la compañía, los gerentes de la compañía no comprometidos con la causa del RCM. Entonces, evidentemente, si los líderes no apoyan la causa, esto, por más buenas intenciones que pueda tener el ingeniero de planta o el consultor o quien sea, dura muy poco. Esa podemos decir que es una de las causas raíces principales, de los principales errores comprometidos que se cometen es no estar comprometido con el resultado, que la dirección, que los líderes no estén comprometidos con el resultado. Eso es terminante, ¿verdad? Por supuesto, la falta de equipo multidisciplinario, la falta de datos afecta también, pero es menos grave. Y en el ejemplo de la falta de datos, por ejemplo, yo les citaba antes de comenzar, en una previa que estábamos con los 2 colegas, Edgar y Jesús, hay una famosa paradoja que John Murray, que fue maestro mío, tuve la suerte de tenerlo como alumno, de ser alumno directo de él en el año 2002 en Inglaterra, John Murray mencionaba, y era la llamada paradoja de Resnick. Resnikov, aparentemente yo no lo conocía, era un matemático americano de la época del desarrollo de la balística, la carrera espacial y demás. Y este hombre, que era súper experto, porque en el mundo de la aeronáutica y sobre todo de la carrera espacial había mucho desarrollo de confiabilidad, no cabe duda, planteó la paradoja que lleva su nombre, que es, en confiabilidad, siempre decimos, y Jesús lamentablemente me dio pie para hacer esta referencia, de que precisamos datos. Y si es sin datos, las cosas quedan muy en el aire, quedan muy subjetivas. El problema es que tener datos de falla significa que el equipo falló. Y en realidad el trabajo nuestro como ingenieros de confiabilidad es evitar que falle. Entonces, ¿cómo hacemos? Necesitamos datos para hacer bien nuestro trabajo, pero si tenemos datos es porque antes no hicimos bien nuestro trabajo y dejamos fallar al equipo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos de ese círculo en el cual quedamos atrapados?
Ahí viene la ventaja de las distribuciones estadísticas que aplican al comportamiento de falla de los equipos. Por suerte, Weibull, a diferencia de muchas otras distribuciones estadísticas, es muy robusta para el análisis estadístico, aún con pocos datos o con datos sucios o contaminados. A ver, para dar un ejemplo, con la vieja forma de calcular Weibull con planillas de papel y hojas de Weibull, me alcanzaban 2 o 3 datos de falla para empezar a tomar estimaciones de valores y poder tomar decisiones de confiabilidad. 2 o 3 datos de falla, nada más. Y si yo tenía varios equipos instalados similares, podría combinar la historia de las 3 bombas y hacer el análisis de las bombas, aunque cada uno hubiera fallado una sola vez. Hoy en día, con los software informáticos que hay, el soporte informático que hay, yo hasta puedo hacer análisis de Weibull y tomar decisiones de confiabilidad con 0 datos de falla, aplicando un artilugio matemático que es el teorema de Bayes, que nos permite hacer hipótesis al respecto, siempre y cuando yo conozca el mecanismo de falla. Y si conozco el mecanismo de falla, puedo conocer el parámetro beta de Weibull y entonces empezar a caminar, a hacer hipótesis, que pueden tener un margen de error, ¿eh? Por eso es muy importante algo que dijo al final Jesús, que es que esto es una mejora continua. Y el tercer punto para mí importante es que es un error muy grave, es que no se respetan lo que permitan la autorreferencia, un paper que yo escribía ya por el año 2002 o 2005, por ahí, no me acuerdo bien la fecha, que se llamaba Los 10 mandamientos del RCM, y que la mayoría de la gente no los cumple. Y se los voy a leer, porque me tomé la molestia de imprimirlo, porque la memoria no me va a dar para recordármelo de todo, pero está bueno. El primer mandamiento era: harás RCM según la norma SAE JA 1011 y 1012. Algo que ya citó Jesús y estamos 100% de acuerdo. Segundo, el aspecto del liderazgo que yo recién marcaba: conseguirás apoyo de la dirección. La dirección tiene que estar comprometida, porque si no, ni vale la pena empezar, porque va a fracasar. No tengan duda. El tercer punto, lo dijo también Jesús, no hay que ser autodidacta. Usted no puede ponerse a hacer un tema que es demasiado complejo si no tiene expertos entrenados para eso. Sean personal propio o contratado, no importa. Pero usted tiene que tener facilitadores experimentados, gente capacitada. No puede usted, simplemente habiendo leído 2 papers o un artículo o un libro, y salir a decir hago RCM en mi planta, porque se va a equivocar. Y el proceso de ensayo y error es mucho más caro y doloroso que apoyarse en gente con experiencia que lo ayude en la primera parte del proceso, en la primera parte del camino, y ahí cuando usted adquirió su experiencia puede seguir solo. Así que ese es un punto fundamental y lo poníamos como tercer mandamiento. El cuarto mandamiento es: darás entrenamiento básico a la dirección. Si yo quiero tener comprometida a lo largo del tiempo a esa dirección, le tengo que enseñar los conceptos. Y sobre todo enseñar el nexo que decíamos al principio entre el negocio, la operación y la confiabilidad. Para que entiendan que esto suma para el negocio, no resta, no es un costo, no es una molestia, que vino Santiago, Jesús y Edgar con esto del RCM y nos llenaron la cabeza y ahora vamos a tener que hacer esto, que es una molestia. Si la gente lo toma con esa actitud, ya fracasaron, ya perdieron. Es parte esencial del negocio. Entendiendo por resultados del negocio costo, riesgo y desempeño. No solo el costo, no solo el desempeño. El riesgo es parte del negocio también, fundamental. Quinto mandamiento: comenzarás o realizarás siempre una implementación piloto. Siempre uno tiene que empezar. Si me voy a comer un búfalo, primero corto un bistec y me cocino ese bistec y lo como de a poquito. Y después voy cortando en pedacitos para al final comerme el búfalo entero. No me puedo comer una res de un solo bocado. Tampoco me puedo comer una planta entera de un solo bocado. Tengo que de alguna manera demostrar. Hay muchos que le llaman al proyecto piloto la demostración de valor de la propuesta que uno hace. Uno tiene que demostrarle al cliente, si fuera una consultoría, pero aún internamente, si yo soy el ingeniero de mantenimiento, el ingeniero de planta y quiero convencer a la dirección, tengo que empezar por un proyecto acotado donde yo pueda demostrar el valor agregado que esto haga. Y ahí después expandir el concepto al resto. Pero tiene que haber una acotación piloto porque tengo que hacer una prueba.
tengo que demostrar con un hecho real en mi propia casa que esto funciona, ¿verdad? Porque no solo es un tema técnico, como dije, es un tema de liderazgo y es un tema humano. Y los factores humanos son los determinantes en el éxito. Yo tengo que ir de a poco convenciendo a mi equipo, y el equipo tiene que ser multidisciplinario, como bien decía Jesús, de que este es el camino. El sexto mandamiento es: no comenzará sin una planificación detallada. Y aquí entra lo que también Jesús decía, con otras palabras, de que hay que evaluar el estado actual, hay que evaluar el estado deseado, hay que definir ese gap y definir un plan para recorrer ese gap. Si no, ustedes a dónde... Si, hay un viejo dicho marinero que dice que ningún viento impulsa un barco que no tiene puerto de destino. Entonces, ustedes van a zarpar con el barco del RCM sin saber a dónde van, pues se van a estrellar en la primer punta de rocas, no tengan dudas, ¿eh? Pónganle la firma, no van a llegar muy lejos con esa navegación. Séptimo mandamiento: establecerás un tablero de control con indicadores. Para establecer un tablero de control con indicadores precisamos datos, hecha la salvedad de lo que decíamos de la paradoja de Resnikov, pero es fundamental. Porque hoy puedo no tener ningún dato o pocos datos, pero puedo empezar ya, gracias a las ayudas matemático-estadísticas e informáticas que hay, a tomar decisiones y avanzar en el camino. Pero luego es mejora continua. Si me surge que algo falla, tengo datos para mejorar eso que falló. El que no falló fue porque la decisión que tomamos fue razonablemente buena y no hay que preocuparse. Pero el que sí falló, cada dato de falla lo tengo que aprovechar al máximo. Yo, entre otras cosas, y seguramente los colegas también, además de hacer RCM, hacemos causa raíz y otras muchas metodologías de confiabilidad. Y yo siempre digo algo, parafraseando algunos dichos que en mi familia se transmitían. En mi familia había un dicho, que yo se lo atribuyo a mi abuela, pero capaz que viene de mi tatarabuelo, no sé de dónde, que de chico siempre me decían: Santiaguito, cuando pierdas, que no pierdas la lección. O sea, cuando algo falla, lo que ocurre con una falla es que se creó una pieza de información. Es como que surgió una molécula en el acto de fallar. ¿Esa molécula qué es? Conocimiento, información. De nosotros depende capturar esa molécula de información y conocimiento y aprovecharla para aprender. Si la aprovechamos bien, entonces el ciclo de mejora continua funciona. Y en la próxima revisión de mi plan de mantenimiento para ese equipo es mejor. Pero si la pierdo, si no aprovecho esa información, si no tengo un buen sistema de captura de datos, de documentar los datos que pasan, y pierdo esa pieza de información, perdí la oportunidad de aprender. Ni más ni menos. Y como nadie nace sabiendo, la primera oportunidad de aprender es como andar tirando billetes por la calle, ¿eh? No se recupera, pues no es fácil de recuperarlo. Ese era el séptimo mandamiento. El octavo mandamiento era: realizarás la evaluación de resultados y las auditorías. De esto vamos a hablar en la pregunta que viene, así que no me extiendo para no hacerla larga ahora. El noveno mandamiento es: expandirás el proyecto. Y mucho más que eso, hoy en día con Angela David hemos aprendido de que el RCM no debe ser visto nunca más como un proyecto. En realidad es un proceso de gestión de la confiabilidad que debe ser continuo. Como yo hacía referencia antes cuando hablábamos de si solo los equipos críticos o todos los equipos. Hoy tenemos capacidad de hacerlo a todos los equipos. No hay por qué hacérselo a todos al mismo tiempo. El primer año empecé con los críticos, el segundo año empecé con los medios, al tercer año tal vez revisé algunos críticos que me dieron error, y así al cuarto o quinto año completé todo. Hoy en día se puede hacer mucho más fácil que eso. Tenemos experiencias de haber hecho más de 150.000 activos en 18 meses con las metodologías con que trabajamos. Así que hoy en día realmente hay capacidades de trabajar muy rápido y muy bien y muy consolidado y con mucha estandarización en el proceso. Así que ese expandirás el proyecto y lo convertirás en un proceso. Si tuviera que hacer una actualización hoy día de este viejo artículo mío, haría eso. El mandamiento 9 se convertiría en: expandirás el proyecto y lo convertirás en un proceso de gestión de todos los días. Finalmente, el 10º mandamiento es: disfruta la confiabilidad. Porque disfrutar la confiabilidad es nada más y nada menos que tener la tranquilidad de que usted y todos sus compañeros de trabajo van a volver a su casa seguro para pasar la noche con su familia después de una jornada de trabajo. Y eso, al final de cuentas, es lo único que importa.
Excelente, muy bien. Hay que buscar ese paper entonces para la actualización. Vamos a estar muy pendientes para contar con esa publicación. Avanzamos. Estimado Edgar, adelante. Bueno, de verdad que ya cuando uno llega a la tercera parte o el tercer lugar, ya es muy poco lo que queda para uno comentar. Yo básicamente lo que voy es a soportar básicamente lo que ya mis antecesores han comentado, lo que comentaba Jesús y lo que comentaba Santiago. Básicamente, en mi experiencia, ya durante más de 20 años aplicando esta metodología en diferentes procesos productivos, eso me ha permitido poder darme cuenta y poder mostrar con experiencia que una de las grandes limitaciones, ya lo comentaba Santiago, es que la alta dirección de una organización no se compromete, lo consideran como una moda. Posiblemente el ingeniero de confiabilidad, que es muy estudioso y ha escuchado hablar y lo han enviado a una capacitación en RCM, trae la iniciativa, la comenta a su supervisor inmediato y eso sube de nivel hasta que llega a la alta dirección. Llega a la alta dirección y se le hace una presentación a la dirección donde se muestra como una de las opciones que existen actualmente para mejorar la confiabilidad del proceso productivo es RCM. Pero la alta dirección no conoce lo que es RCM. Entonces se le da una pequeña inducción, una pequeña capacitación a la alta dirección y la alta dirección aprueba los recursos que, como ya hemos comentado, son recursos que en su gran mayoría, tanto económicos como humanos, son necesarios para poder llevar a cabo esta implementación. Entonces, esa alta dirección se compromete en algunos escenarios, en otros no se compromete, simplemente aprueban a través de un papel lo que es la implantación de esa metodología, pero la cultura organizacional no se le lleva a cabo el cambio, no se hace el cambio de verdad para que toda la organización vaya y se direccione hacia esa nueva política de mantenimiento que va a surgir. Ya se hablaba de lo que es el equipo multidisciplinario. Uno de los grandes errores que se cometen, ese equipo no es multidisciplinario en su gran mayoría. Me ha tocado en organizaciones donde he prestado los servicios de asesoría, donde el equipo multidisciplinario básicamente es un planificador con un especialista. Ese es todo el equipo multidisciplinario porque el resto del grupo no puede ser retirado de sus funciones diarias para dedicar horas al proyecto de RCM. Entonces, adicionalmente a esto, a la limitación que existe del recurso humano para poder llevar a cabo un proyecto, un proceso tan extendido, tal cual como lo dice la norma, y me refiero a la norma porque la norma es muy específica cuando dice que hay que definir todas las funciones primarias y secundarias. He encontrado muchos RCM donde solo se menciona una función primaria, que en algunos casos ni siquiera cumple con lo básico que me establece la norma. No se me describen las fallas funcionales de la manera como se recomienda en el estándar. Lo que es la columna vertebral, la parte medular de este proceso, que yo lo considero que son los modos de falla, no se describen de la manera correcta, no se evalúan las causas y los mecanismos de la falla, del modo de falla, y entre otros aspectos importantes, ya cuando estamos describiendo lo que son las consecuencias, y estoy haciendo un paso por todo lo que es el FMEA, para llegar a lo que sería ya el entregable de este proceso de RCM, que es el plan que se va a cargar en el sistema de gestión de mantenimiento computarizado. Básicamente ya se cometen los errores que se van incrementando hasta que finalmente se llega a un plan que no es básicamente lo que debería haber sido. ¿Por qué? Generalmente tengo como experiencia que el RCM se toma para justificar el plan de mantenimiento que se está llevando actualmente. Y eso de verdad que es bastante grave, porque lo que tú estás haciendo actualmente no lo debes justificar a través de un RCM. Pero debido a la falta de conocimiento de esa cantidad de personas que puedan aportar esa información valiosa, esos datos duros necesarios para poder entonces llevar y dar el salto de un análisis cualitativo a un análisis cuantitativo en lo que es la evaluación, jerarquización de esos modos de falla,
no está, porque no está ese equipo conformado de la manera correcta. Entonces, entre otros aspectos, y ya no andar más de lo que ya hemos comentado, lo que han dicho mis antecesores, en conclusión, errores graves, y los que yo siempre resalto, es el cumplimiento de las funciones, porque si no describimos correctamente las funciones, básicamente ya iniciamos mal. Y peor aún, el contexto operacional. Contexto operacional en la gran mayoría de los RCM ni siquiera se considera, no se toma en cuenta, no se describe de la manera correcta. Entonces, ¿cómo podemos pretender obtener un plan de mantenimiento, un programa de mantenimiento para un activo físico si no sabemos en las condiciones operacionales en las cuales se espera que este equipo pueda operar? Igualmente, lo que serían todas las funciones que pueden ser consideradas, inclusive los dispositivos de protección. Y el modo de falla que versiones recientes de marcas comerciales ya han hecho una evaluación más exhaustiva de los modos de falla. Ya no solamente dicen que es la causa de la falla, sino que incluso lo dividen entre lo que es la causa y el mecanismo de la falla, y entre otros aspectos importantes que pudiésemos pasar acá horas conversando de todos esos errores que se cometen al momento de llevar a cabo la implementación del RCM. Eso conlleva, por supuesto, a ese nivel de frustración en que las organizaciones, luego que se hace el desembolso de dinero, se asigna un recurso pequeño, humano, para llevar a cabo esa iniciativa, que en algunos casos, repito, no es más que una moda más de la organización, y queremos estar a la moda con algo que en algún caso algún ingeniero, algún gerente, algún supervisor o cualquier figura del organigrama ha mostrado a la dirección, y la dirección, repito, por el mismo desconocimiento lo aprueba, y luego no se le da el respectivo seguimiento y no se le da el respectivo apoyo, de tal manera de que desde que inicia el proceso hasta que finalmente lo obtenemos ya cargado en nuestro sistema de gestión de mantenimiento y comenzamos a tener una retroalimentación de ese proceso, de ese plan de mantenimiento, hasta ahí deberíamos de tener ese apoyo gerencial que no se da. Inicia con mucha fuerza y a medida que va avanzando, prácticamente ya ese apoyo se pierde. Esto básicamente es lo que puedo mostrar en mi experiencia muy personal sobre lo que son los errores que he encontrado más resaltantes al momento de llevar a cabo una implementación del proceso de RCM. Excelente intervención, estimado Edgar. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo estamos avanzando? ¿Cómo va el conocimiento? ¿Cómo vamos discerniendo todo lo que estamos hoy? Realmente es un conocimiento muy valioso que se ha ido cimentando con respecto a la experiencia en la práctica. El haberlo utilizado en varios tipos de industria, el estar con varios tipos de culturas, también va cambiando esto del giro del negocio, el nivel de madurez de cada organización y cómo esas experiencias hoy nos están compartiendo. Espero que cada uno de ustedes estén tomando notas, porque todo el conocimiento, todo lo que nos están comentando el día de hoy es algo que nos va a servir mucho para nuestro desarrollo profesional en cada una de las áreas que hoy nos estemos desempeñando. Bien, hemos acabado con la segunda ronda y vamos a iniciar con la tercera ronda con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos medir que estamos ejecutando de forma correcta el proceso de RCM y cuáles pueden ser sus beneficios de implementarlo? En esta ronda, el orden va a ser primero Santiago, segundo Edgar y tercero Jesús. Bien, en este momento te damos el paso, estimado Santiago. Adelante. Bueno, muy bien. Como decíamos antes en uno de los mandamientos, debemos comenzar con una planificación detallada, ¿verdad? Y eso implica medir el estado actual y el estado deseado. Y entonces ahí ya vamos a ir viendo una estimación de qué beneficios. Cuando hablamos de los beneficios de corregir las fallas, como decíamos hoy temprano, lo crítico no eran los activos, sino las fallas. Y peor aún, las consecuencias de la falla. Por tanto, si las consecuencias de la falla impactan en la seguridad, en el medio ambiente, en la productividad, en la calidad, en los costos, y están agravados además por una frecuencia de falla, es ahí donde tenemos que medir los indicadores de desempeño de que estamos trabajando en el camino correcto y medir los resultados. Es como la navegación, por el ejemplo que yo ponía antes.
mis indicadores de desempeño tienen que ver con la velocidad del barco, con la velocidad del viento, con la dirección, lo que me marca la brújula, y mi destino es el premio final. En este caso hay que tener en cuenta eso, y desde la propia primera pregunta, cuando había que evaluar el caso de negocio y el contexto operacional, y lo que reforzaba Edgar recién, de redactar bien el contexto y a su vez después las funciones y lo que viene en el proceso. Seguridad, cuidado del ambiente, productividad, calidad, costos y la frecuencia de fallas son datos fundamentales que tenemos que tener bien evaluados y cuantificados. Entonces, la manera de medir eso es, hoy en día, con la capacidad de análisis no solo cualitativo del RCM, sino cuantitativo, y de poder hacer simulación estadística vía la simulación por Monte Carlo, Markov o cualquier otro método de simulación que queramos aplicar, eso nos permite construir un modelo estadístico de lo que estamos haciendo y hacer simulaciones de ese modelo estadístico que me permita pronosticar resultados. Entonces yo, cuando estoy haciendo el análisis, antes de llevarlo a la práctica, mi plan de mantenimiento, yo voy a saber cuál es el resultado que voy a tener. Porque voy a haber cargado todas las funciones que el contexto me indica, voy a haber cargado todas las fallas funcionales posibles, todos los posibles modos de falla, con el detalle que quieramos, de acuerdo a la ISO 14224, mecanismo de falla, causa, etcétera, al nivel de detalle que nosotros lo deseemos o lo necesitemos, dependerá de la criticidad de cada causa de falla, hasta el nivel de detalle que debemos llegar. Y como además tengo los datos de cuál es el efecto de la falla en todos los aspectos que decía, seguridad ambiental, costos, productividad, calidad, etcétera, y frecuencia, yo voy a poder cargar cuantitativamente los efectos de la falla, cuantitativamente la frecuencia de ocurrencia vía los parámetros de Weibull y cuantitativamente también el costo de las diferentes opciones de tareas, correctiva, preventiva, predictiva, detectiva, la que corresponda. El modelo estadístico luego me va a decir cuál es la óptima y me va a poder permitir comparar dónde estaba yo al inicio, cuál era mi estado de partida y a dónde voy a llegar, cuál es mi estado de resultado. Y por tanto, voy a saber cuál es el beneficio que en teoría me va a tener que dar ese RCM cuando lo lleve a la práctica. Eso con los RCM cualitativos no lo podíamos hacer, no sabíamos cuál era el beneficio cuantitativamente hablando. Ahora con estas herramientas informáticas sí, pero no termina ahí la historia. Porque ahora yo lo que puedo hacer es un pronóstico de resultados, pero luego tengo que poner en la práctica ese plan de mantenimiento. Tengo que cargarlo al sistema de gestión, asegurarme que no haya errores en la carga, que no haya nadie que le meta la mano al plan a cambiarlo a su gusto y gana, sin respetar las reglas de que cualquier revisión se haga también con RCM, y que después se ejecute conforme a esa indicación, que normalmente son errores que ocurren en la implementación final, y que sin lo cual no obtenemos los resultados que queríamos tener. No eran errores del inicio, eran errores de que una vez que terminé mi análisis RCM y voy a ponerlo en práctica, la gente comete el error de cambiarlo porque a mí me parece, yo creo, en mi experiencia. No, señor. Si usted tiene dudas del resultado, tiene que ir a los datos de ingreso cuantitativos del modelo estadístico y verificar si ahí puso un dato bueno o malo. Si los datos de ingreso están bien puestos, si son razonables y todas las partes interesadas más o menos concuerdan de que, bueno, ese es el mejor saber y entender que tenemos hoy, el resultado no se discute porque es matemática, punto. Me ha pasado en varios proyectos que alguien discutió el resultado y se equivocó porque modificó los resultados sin revisar la data de ingreso, y el error de esas decisiones fue un plan de mantenimiento 30, 40 o 50% más caro que el plan óptimo. Entonces, cuidado con eso. Hay que hacer el análisis cualitativo y cuantitativo, hay que hacer la modelación estadística, hay que hacer la simulación probabilística, hay que generar un pronóstico de resultados para después tener contra qué comparar el desempeño real, y hay que hacer auditorías de terreno para verificar la data real. Y entonces poder comparar los datos reales de desempeño con los datos pronosticados por el modelo estadístico. Y ahí donde haya diferencia es donde hay que aplicar la mejora continua. Y esas auditorías tienen que ser periódicas, a todo nivel. Lo decíamos en el ítem 8 de los mandamientos. Realizarán la evaluación de resultados y las auditorías.
y tenemos, como bien dijo Jesús, que hay que evaluar a priori cómo estoy. Tengo que tener un punto de partida claro en el contexto operacional y en el plan de negocio de dónde estoy hoy, qué desempeño tiene el equipo, qué costos, qué nivel de riesgo en seguridad, en impacto ambiental y demás, para después poder evaluar a dónde llego. El modelo estadístico me podría hacer un pronóstico, pero tengo que confirmar que lo logre en la realidad. Si implementamos bien, en general lo logramos. Tenemos sobradas pruebas de casos de éxito que eso es así. Pero nadie es perfecto, nosotros ni nadie. Y algún error de implementación se comete y se puede cometer. Y por eso es importante las auditorías. Si no, no se precisarían auditorías. Si no hubiera errores que pudiéramos cometer, no habría necesidad de auditar. Existe y es indispensable la necesidad de auditar la carga del plan de mantenimiento al software de gestión de mantenimiento que tengamos en la planta y después la ejecución real de los planes. Hay que ir a terreno. Y esto muchas veces la gente se olvida. Queda como un trabajo de escritorio el RCM y nadie va a terreno, porque si no le avisamos al ejecutante que el plan cambió, porque hicimos una mejora, si no lo entrenamos en el nuevo plan y no supervisamos y auditamos su trabajo de campo, podría ocurrir, como me pasó a descubrir en varias auditorías, que el técnico de mantenimiento recibe una orden de trabajo, dice rutina de mantenimiento trimestral de las bombas. Como él hace 20 años que hace la rutina de las bombas, se fue a terreno a hacer la misma rutina que hace 20 años y no leyó el resto de la orden de trabajo. Él no sabía que había habido un cambio de plan por el RCM. Resultado, 1 o 2 años después, cuando queremos medir resultados, los resultados no aparecen. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y lo que pasó fue que el ejecutante nunca se enteró de que el plan había cambiado. Y él nunca leyó la orden de trabajo. Entonces, la implementación de un plan de mantenimiento no es solo cargarlo al software de gestión de mantenimiento para que se ejecute ese nuevo plan, cosa que hoy día se hace automática y en forma informática. Hay que ir a terreno, hay que preparar al personal que va a ejecutar ese plan, contándole qué cambios hubieron, mostrándole los cambios, la justificación de los cambios y entrenándolos en la nueva tarea. Porque si no, el error de implementación lo tenemos ahí, en que los resultados no aparecen por ese punto. Así que me parece que por esto no tengo más que decirles y le dejo la palabra a mis colegas Jesús y Edgar. Buenas noches para todos. Perfecto. Continuamos con la segunda intervención por parte de Edgar. Adelante. Ok, continuando con lo que comentaba yo en la pregunta anterior, hablando sobre esos errores que generalmente se cometen al momento de llevar a cabo la implementación del RCM. Algo importantísimo es que, como ya lo comentaba Santiago, esto queda como letra muerta en oportunidades, se termina el proyecto y no se lleva a esa implementación. Y tengo una experiencia, una anécdota que me ocurrió en una oportunidad porque no se lleva a la implementación porque resulta que la cantidad de tareas que surgen de un RCM cuando es llevado a cabo de la manera correcta es una buena cantidad de tareas, más de las que normalmente se tenían contempladas en el programa de mantenimiento, y el departamento de planificación alegaba que no era posible llevar a cabo esa carga de esa cantidad de tareas porque eso iba a incrementar la cantidad de notificaciones por parte del personal de mantenimiento y por parte del personal de planificación. Eso, por supuesto, le dio una estocada final a este proyecto después de tantos meses duros de trabajo donde simplemente no se puede llevar a cabo por el mismo desconocimiento para lo que sería esa implementación en el sistema y luego esa futura revisión, y eso quedó como letra muerta y básicamente se pasa a la página y se perdió todo el dinero que se pudo haber utilizado para ese proyecto y básicamente fue una moda más, como ya lo comentaba yo en mi intervención pasada. En cuanto a los beneficios, yo creo que lo que ya hemos comentado es notorio dejar muy claro que los beneficios, una vez que el proceso RCM se lleva a cabo de la manera correcta, como lo dice el estándar, y se debe cumplir con lo que dice el estándar, lo puedes exceder, pero lo mínimo que debes colocar es lo que está allí escrito en esa versión.
Y si tú lo haces tal cual como está allí, los beneficios que se esperan obtener al momento de llevar a cabo esta implementación son pero muy grandes desde el punto de vista económicos, no solamente para mejorar la confiabilidad, sino también la seguridad de nuestros activos físicos. Uno de los objetivos que se tiene en esa base cero de lo que sería una situación actual y luego una situación en el futuro, cómo nos estamos visualizando, hacia dónde queremos llegar nosotros en el tiempo y qué tenemos que hacer para poder posicionarnos en esa nueva meta, en ese nuevo objetivo organizacional. ¿Qué podemos hacer para ello? Ya decidimos que es el RCM. Uno de esos beneficios es alcanzar esos objetivos trazados organizacionales. ¿Qué pasa con esto? Que para poder alcanzar estos objetivos organizacionales ya hemos descrito una metodología que nos ayuda a lograrlo. Entonces, los beneficios básicamente desde el punto de vista económico es mejorar la rentabilidad del proceso productivo. Esa rentabilidad que posiblemente en algunos negocios no sea muy mala, posiblemente la organización ya sea rentable y la alta dirección se pregunta, ¿para qué yo voy a dar el salto al RCM? ¿Para qué voy a hacer un desembolso de dinero para una metodología si ya mi negocio es rentable? En el caso de las industrias del petróleo suele ocurrir. Ahora hay que justificarlo y en eso básicamente se muestra lo que es esa base cero. ¿Cuál sería tu situación real desde el punto de vista económico y hasta dónde nosotros podríamos llegar cuando logramos mejorar la confiabilidad de los activos físicos que van a estar incluidos en este proceso de RCM? Entonces, en conclusión, los beneficios que se obtienen de la implementación de esta metodología son geniales desde el punto de vista económico para cualquier proceso productivo, para cualquier organización, y acabo de destacar que haga el proceso de RCM como tiene que ser, no improvisado y no quitando aspectos importantes porque consideran que no es necesario, obviando algunos pasos. De esa manera no vamos a poder lograr lo que de verdad el proceso de RCM nos tiene y que nos puede ayudar. Básicamente esto es lo que quiero comentarles a ustedes en cuanto a esta pregunta. Muy buena intervención, estimado Edgar. Continuamos con Jesús. Adelante. Bien. Bueno, qué tristes son las despedidas. La última pregunta, la última intervención. Muy articulados mis dos colegas en la contestación de esta pregunta. Hay tela para cortar. Aquí podemos estar hablando un par de horas más. Quiero comentar lo siguiente. Hay varios aspectos, ¿verdad? En los que hemos estado súper de acuerdo, los tres exponentes. Hay algunas cuestiones sutiles, ¿verdad? En las que quizás tengamos diferentes opiniones. Pero fíjese lo siguiente, quiero resaltar aquellas cosas que son súper importantes en las que hemos estado de acuerdo. Necesitamos priorizar. No hablemos de que a cuáles se le va a aplicar y nada de eso. Tenemos que priorizar. Y cuando me dicen, ¿por dónde comenzamos con el análisis de RCM? Yo digo, donde haya más oportunidades. ¿Dónde te duele? ¿Dónde se está perdiendo el beneficio de la empresa? Que normalmente cuando hacemos los análisis de criticidad, pues mira, ¿qué es lo más crítico? Pues vamos a comenzar por ahí, donde el retorno de la inversión sea lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos medir si estamos ejecutando de la forma correcta? Vamos a decir cualitativamente, ¿cómo podemos saber si vamos por el camino correcto? Lo que dice Edgar, óigame, aplique el RCM según la norma. La norma indica claramente lo que son funciones, lo que son fallas, lo que son modos de fallas, etcétera. O sea, no se desvíe de ahí. Conceptos tan importantes como priorizar, conceptos tan importantes como el equipo multidisciplinario, conceptos tan importantes como tener un líder que guíe al equipo, son los que al final son determinantes para ver si tenemos éxito o no. En todas las clases que damos de RCM, les digo a mis alumnos, porque todo el mundo quiere beneficios, Edgar y Santi, todo el mundo dice, oye, ¿cómo yo me puedo asegurar? No me dicen nada de cómo yo puedo ser exitoso. Ok, yo le voy a decir lo siguiente. Siempre le digo a los estudiantes, grábese cuáles son los errores más comunes por los cuales no se consigue el éxito del RCM.
no cometa esos errores. Y así usted va a empezar con el pie derecho. Cuando vaya a comenzar, vaya, todavía no puede medir resultados, pero está comenzando con el pie derecho. Utilice su facilitador experimentado. Utilice el equipo multidisciplinario con personas que están bien familiarizadas con ese activo desde diferentes perspectivas del negocio. Utilice los objetivos del negocio. Trace metas para ese análisis, el gap análisis que hemos hablado, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Dónde estoy? Utilice datos. Entonces, si usted se fija, podemos recoger información relevante que ha dicho Edgar, que ha dicho Santiago y que hemos mencionado. Oye, si nos desviamos de eso, de lo más básico, olvídese de los resultados. Olvídese de los resultados. Así que vamos a comenzar con el pie derecho. Acaba de mencionar Edgar, oye, ahí está la norma de RCM, síguela. Bueno, además de la norma, pues añádele los análisis de Weibull, que en nuestra metodología ahí están. Sé que Santiago los utiliza muchísimo, todos estos análisis cuantitativos. Utilice el análisis de riesgo, todo lo que nos podamos apoyar para poder precisar bien los datos ¿verdad? Para tomar las decisiones. Eso es lo primero. Así que lo repito en cada clase. Segundo, le voy a hablar de mi experiencia, ¿no? De beneficio. Pues la gente le gusta que le digamos cifras, ¿ok? Las cifras son importantes y les voy a compartir algunas cifras de algunos proyectos pilotos. Lo que mencionaba Santiago, le digo Santi porque somos amigos ya de hace muchos años. Lo que mencionaba Santiago del proyecto piloto, óigame, es súper importante, priorizar. Empiece con un proyecto piloto y replique esos resultados. No empiece por lo más fácil, empiece por lo más gordo, donde está el problema, porque el beneficio es mayor, por lo más crítico, por el equipo más crítico. El retorno de la inversión va a ser súper rápido. Ok, vamos a hablar de beneficios. En nuestra experiencia, cuando aplicamos el RCM a un activo que tiene un plan de mantenimiento recomendado por el manufacturero, que es un copy-paste para todos los activos sin importar el contexto de operación, sin importar dónde está el equipo ubicado, la función que tiene, y usted aplica el RCM de forma correcta, mi experiencia, usted va a reducir la cantidad de horas hombre de mantenimiento que se le aplica a ese activo. Va a haber una transformación en el tipo de tarea que se utiliza. En vez de mantenimiento muy invasivo, vamos a estar hablando ya de más el uso de monitoreo de condición, vamos a estar utilizando la física de la falla, vamos a conocer la física de la falla, vamos a conocer los patrones predominantes de falla y vamos a poder precisar bien las tareas. De hecho, cuando se hicieron los análisis estadísticos de falla, que lo hizo la industria de la aviación, ellos notaron que casi el 90% de las fallas que ocurren son más aleatorias que por tiempo, ¿verdad? Que por envejecimiento. Por lo tanto, entonces eso implica que de cada 10 tareas que utilizamos en un plan de mantenimiento programado, ¿verdad? Tareas que son, que tienen cierta frecuencia, tareas que se programan, 8 o 9 tareas deben ser más del tipo condición, del tipo detección, que tareas ahí puras y duras de reemplazo, ¿verdad? Entonces, así que esa transformación de nuestras tareas de mantenimiento, de acuerdo a los patrones predominantes de falla, van a hacer que el costo del mantenimiento proactivo se reduzca. Nuestra experiencia, estamos en ese rango entre 40 y 70%. En casos muy, digamos, puntuales, se ha visto, y particulares, se ha visto una reducción inclusive de más. Les hablo de algunos proyectos pilotos que han sido pues muy exitosos. Recuerdo un proyecto piloto en particular hace unos 12, 14 años, que le hicimos una proyección de cuáles eran los beneficios en cuanto a reducción de horas hombre de mantenimiento y costo de mantenimiento. Le hablamos al cliente de un 52%. Cuando empieces a aplicar el nuevo plan de mantenimiento, y recuerde, como decía por ahí mi compañero Edgar, óigame, el nuevo plan de mantenimiento, y también hablaba Santiago, tiene que suplantar el viejo.
Para eso hacemos RCM. O sea, si uno de los resultados del RCM es un plan de mantenimiento, además de otras cosas, ¿verdad? Óigame, pero saque de ya del CMMS el otro plan y no me corra los dos a la vez. Hace poco un cliente me dijo, voy corriendo los dos en paralelo, y dije, no, espérate. Esto no puede ser así. O usas uno o usas el otro. En vez de utilizar los dos en paralelo, si no estás listo, sigue con el que tienes todavía. Pero cuando estés listo con el nuevo plan de mantenimiento, tienes que suplantar el otro. Así que una reducción significativa en horas hombres de mantenimiento. Recordarán mis compañeros acá, que me encanta cuando estamos en estos foros, porque estos señores que andan conmigo aquí son unas bibliotecas ambulantes de datos y de historia y de todo eso, que la industria de la aviación, a lo mejor digo tal número, punto tal, y me dice Edgar, no es punto tal, es punto tal, ¿no? O es punto porque no sabemos casi de memoria de esas cosas, ¿no? Esos detalles. Se recordarán mis compañeros que la industria de la aviación logró reducir la cantidad de horas hombres de mantenimiento en el gran proyecto del 747 de 4 millones de horas hombres de mantenimiento cada 20.000 horas a 66.000. 85% se comprimió las horas hombres de mantenimiento y también se redujeron los accidentes y otro tipo de cosas y las fallas inducidas por el mantenimiento. Así que indudablemente cuando aplicamos el RCM de la forma correcta se va a reducir esa carga de trabajo de mantenimiento comparado con lo que recomienda el manufacturero. Segundo, una reducción significativa en las roturas. Y sigo remitiéndome, ¿verdad? O hablando de lo que conversaban mis colegas. Decía Santi, oye, de vez en cuando va a aparecer una falla, porque no se van a evitar todas las fallas. Estamos haciendo un plan de hecho, cuando aplicamos RCM, en mi experiencia, y me gustaría que los compañeros acá pues me indicaran así con su cabeza o diciéndome, ¿verdad? Afirmando lo que digo, se recomienda correr hasta la falla también para algunos modos de falla. De hecho, estimamos a veces que un 20, un 30 y a veces hasta más de los modos de falla no llevan ninguna tarea porque su riesgo al negocio es ínfimo. Por lo tanto, pues, ¿para qué vamos a aplicar una tarea que lo que haga sea inducir fallas? Entonces, por eso se reduce significativamente el costo de mantenimiento. El costo de reparaciones, digamos, de las fallas, en este proyecto piloto que le hablo, se redujo en un 55%. ¿Okay? 55% después de un año de implementación, el dinero que se gastaba en reparaciones se redujo así. Le hablé hace poco del 52%, el cliente midió un 63%. Se le proyectó un 52%, ellos alcanzaron un 63%. Edgar, Santiago y yo sabemos que cuando nosotros decimos 30 es porque hay una oportunidad de 40, ¿cierto? Si vemos 30, no le vamos a decir que se vamos a alcanzar, no le vamos a decir lo opuesto, no. Nosotros vamos a ser un poco conservadores, decimos, mira, tienes una oportunidad de 52%, sabíamos que había una oportunidad de más y el cliente así lo reportó. Ahora, ¿qué pasa? No todo es color de rosa. ¿Cómo sabemos que tenemos resultados? Como vamos por el camino correcto, los resultados lo van a decir. Tenemos a otros clientes que, por ejemplo, nos han llamado 3 años más tarde, y está pasando ahora mismo, en esta oficina donde estoy aquí en Puerto Rico, algunos clientes nos han llamado para que le ayudemos a implementar unos entregables que se le dieron hace 3 años. Los pusieron en gaveta, están por ahí en las carpetas y todo, porque no han tenido tiempo de implementar. Entonces, usted no puede esperar resultados si no hay liderazgo, si no hay seguimiento. ¿Okay? Entonces, no va a obtener resultados. Otro cliente en otro país de Latinoamérica me llama un día y me dice, ¿por qué Jesús, si en este país implementamos en las plantas nuestras la zona X, la zona oeste, tiene buenos resultados y la zona metropolitana no? ¿Por qué, Jesús? Yo sé por qué. Porque la zona
oeste tiene un líder que se ocupó de capacitar el personal para hacer las tareas, se ocupó de subir las tareas al sistema de gestión de mantenimiento, y la zona metropolitana no ha hecho nada, ni siquiera ha subido los planes de mantenimiento al sistema de CMMS, así no se van a alcanzar resultados. Otros beneficios que tenemos, una reducción significativa en la cantidad de accidentes. Eso lo vio la industria de la aviación y se experimenta. ¿Por qué? Edgar mencionaba algo súper importante. Nosotros nos vamos a enfocar en todos los dispositivos de protección que tiene ese activo. Lo que protege al activo y lo que protege a los usuarios del activo. Todas esas funciones ocultas, ¿verdad?, que puede tener mi activo, las tenemos que tener en cuenta. Entonces, otra razón por la cual se reduce la cantidad de accidentes de forma significativa, y estoy hablando de los beneficios, es porque, óigame, ya no hacemos tanto overhaul como antes. A más exposición tengamos a trabajos muy, digamos, invasivos, a trabajos de reparaciones mayores, etcétera, pues claro, por estadística vamos a tener más accidentes. Así que nosotros se va a reducir, digamos, la exposición de nuestra gente a ese tipo de trabajos. Claro, en algún momento se van a hacer las reparaciones, en algún momento va a llegar que se tengan que hacer, pero se va a reducir en realidad la cantidad de horas hombres así tan intensas de trabajo. Beneficios adicionales: motivación del personal, motivación de aquellas personas que ejecutan el mantenimiento. Nos pasa a todos los que trabajamos en mantenimiento. Va el mecánico, y yo hablo siempre de lo mecánico, pues porque soy ingeniero mecánico, y digo, va el mecánico a hacer el preventivo y le dice, chequee el coupling, o el cople, como mencionan, como dicen otros países. No, pero no tiene coupling, tiene correa, tiene banda, tiene... Ah, ¿por qué? Porque le copiaron y le pegaron el mantenimiento de otro equipo que sí tenía coupling, ¿verdad? Entonces, ahora ese mecánico que hace los mantenimientos es parte del equipo multidisciplinario de trabajo y dice, oye, ese producto y el operador y la persona de control de calidad, ese plan nuevo, esas políticas de gestión de consecuencias, yo fui parte, se tomó en cuenta mi opinión, se tomó en cuenta mi sabiduría, la inteligencia colectiva de ese grupo se tomó en cuenta. Entonces, eso motiva a las personas y vamos creando líderes que apoyan el plan de mantenimiento. Me ha tocado ir con un, digamos, gerente de mantenimiento, no participó y me sucedió en una de las empresas de bebidas más grandes y más conocidas. Tenemos el plan nuevo de mantenimiento, hay que venderlo a la organización, entre otras cosas, y va conmigo el líder de grupo, ¿no? Y dice, no se preocupe que yo hablo con el jefe, porque como decía Santiago, sigo haciendo referencia, empezó a retar el plan. No, pero ¿por qué ya ahora no se va a cambiar este filtro cada 30 días? ¿Por qué ahora no se van a hacer estos ajustes? Usted delegó un equipo de trabajo que hicieron análisis de riesgo, se hicieron cálculos, etcétera, y este es el plan. Entonces, este mecánico me dice, no se preocupe que yo hablo con el jefe. Para mi satisfacción, la persona sacó el ejercicio de RCD, me decía, mira jefe, aquí se hizo este análisis, este es el costo del mantenimiento, este es el costo de la falla. Oigan, ese mantenimiento sale más costoso que la propia falla. Por lo tanto, vamos a tener esta pieza en stock y en la eventualidad de que ocurra esa falla, entonces la cambiamos. Y usted ve que no hay ningún costo-beneficio en tener esa tarea de mantenimiento. Cuando educamos estas personas que participan en el equipo y ellos mismos ayudan a justificar las tareas de mantenimiento que se recomendaron, tenemos un programa exitoso. Tenemos un programa súper exitoso. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Motivación, seguridad, costos de mantenimiento, los índices de la máquina, los globales, el OEE, aumenta el OEE, se miran aspectos como la mantenibilidad, porque en el análisis de RCM miramos también temas de mantenibilidad. Entonces, se mejoran la forma de hacer el mantenimiento, las herramientas que se utilizan, las metodologías,
etcétera. Así que todos estos indicadores de disponibilidad, de mantenibilidad, etcétera, se van a mejorar. Así que estos son de los beneficios que le puedo mencionar del RCM. Comience con el pie derecho, haga las cosas por el libro, como le hemos mencionado. Si no lo hace por el libro, no espere los resultados que le estamos diciendo. Segundo, una vez confíe en los resultados del análisis, en la forma de implementar. Y quien le va a decir a usted si se hizo correctamente o no, van a ser los propios resultados. Normalmente, puede que usted me pregunte a mí, a Edgar, a Santiago, y tengamos algunas cifras un poco diferentes porque tenemos experiencias diferentes en diferentes sectores, pero yo siempre les digo a mis clientes, óigame, hay resultados inmediatos. Usted va a reducir la carga de trabajo de forma inmediata. Hay resultados que usted va a medir un poquito más a mediano plazo. Mencionaba Santiago las auditorías. Oiga, audite los resultados cada cierto tiempo. Al año usted va a haber medido ya sus reducciones en fallas, sus reducciones en horas hombre, sus reducciones en consumo de repuestos, que no hemos hablado de esto. Como un beneficio adicional se optimizan los repuestos, porque tener repuestos de más cuesta, se pagan contribuciones sobre los repuestos que tenemos. Así que son muchísimos, hay más, y estoy seguro que he disparado algunas ideas de mis compañeros también, ¿verdad? A mis compañeros, y el tema es súper extenso, pero hay infinidad de resultados que podemos obtener si lo aplicamos correctamente. Así que con el pie derecho, amigos. Excelente, estimado Jesús. Muchas gracias por tu participación y a cada uno de ustedes. Bien, hemos llegado ya al final ya prácticamente del evento. Hemos realizado las 3 preguntas que salieron de una encuesta previa que ustedes mismos a través de las redes sociales fueron conectándose, fueron haciendo estas inquietudes para que nosotros podamos receptarlas, podamos validarlas, orientarlas para sacar el mayor provecho a este evento. Entonces, de parte de Beeman, queremos agradecerles a cada uno de ustedes, Santiago, Edgar, Jesús, por compartirnos ese conocimiento. No todos los días tenemos acceso a ese conocimiento. En realidad, les agradecemos enormemente que puedan compartir con la comunidad, ya que el enfoque de estos eventos de Hablemos de Mantenimiento es generar esos espacios que puedan tener de la mano de los mejores consultores de Latinoamérica y, por qué no decirlo, a nivel mundial, estos conocimientos, estas claves, estos pasos, y como bien lo mencionaban, ¿no? También hablar de los fracasos, que también esas experiencias son muy valiosas en nuestra gestión diaria. Bien, en este momento voy a darles el paso a cada uno de ustedes para que puedan despedirse y ya poder cerrar el evento. Entonces, vamos a iniciar primero con Santiago. Adelante. Parece que está el audio todavía un minutito. No te escuchamos por ti. Ahí sí, Santiago. Adelante. Ahora estoy bien, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Muy bien. No, decía que primero que nada, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Beeman, Darwin y demás por habernos invitado. Para nosotros es un honor, es un placer compartir con amigos como Jesús y Edgar, pero principalmente es un honor que consideren que nuestra experiencia, nuestro saber es útil para otros colegas. Y agradecerle a todo el público, no solo ecuatoriano, sino a toda Latinoamérica que nos está escuchando, porque bueno, siempre es grato reencontrarnos. Por ahora, mientras dure la pandemia, será virtualmente. Esperemos que en breve podamos volver a los encuentros presenciales y bueno, compartir y darnos un abrazo y no solo compartir conocimiento en manera virtual. Nada, les deseamos lo mejor y como decía Jesús al final, apliquen la receta, pero del libro, bien aplicada. Y mucho éxito y suerte. Estimado Edgar, adelante. Bueno, más que agradecerte a ti, Javier, por esta invitación, como te lo comentaba al inicio de la presentación del evento, es agradecer a todas las personas que pudieron conectarse de las diferentes partes de Latinoamérica. Incluso he podido observar que hay personas de Venezuela y eso de verdad que me llena de mucho orgullo, personas que están motivadas, igual como personas de otros
países que han podido participar y han dejado allí en el chat sus comentarios. Muchísimas gracias por esos comentarios. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento, que ya te lo había comentado fuera del evento, lo considero, lo califico como una iniciativa excelente para poder divulgar temas importantes como el tema del RCM, y seguro estoy que vas a continuar con esta iniciativa y van a poder disfrutar de eventos subsecuentes como respecto a otros temas importantes relacionados a la comunidad del mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Adelante, estimado Jesús. Pero Javier, te agradezco mucho la invitación, y al equipo de Viman también les felicito por la trayectoria que llevan por informar a nuestra comunidad. Les envío un abrazo grande para acá desde la distancia. También quiero enviarle un fuertísimo abrazo a Santiago, mi amigo. Nos acostumbramos a ver 3, 4, 5 veces al año antes de la pandemia, por ahí, por donde quiera. En cualquier sitio nos veríamos, en Estados Unidos, en México, en cualquier lado. En Uruguay, se extrañan esos tiempos, amigos. Nos veremos por ahí pronto. Un fuertísimo mi admiración y respeto para ti. También mi admiración y respeto para Edgar. Un abrazo fuerte, Edgar. Agradezco mucho el privilegio de poder haber compartido contigo esta plataforma. Gracias a Javier. Pues agradecer también a todos los participantes. Mira, hay muchos participantes que están ahí con su teclado, haciendo comentarios, aportando información, haciendo preguntas. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Todavía esto de la pandemia todavía no se ha acabado, así que cuídense mucho y esperamos que nos podamos ver en una próxima ocasión, ya sea de manera virtual o así de forma presencial. Así que muy buenas noches para todos. Perfecto. En realidad, a cada uno de ustedes les agradecemos por haber participado aquí, tanto a los panelistas como a todos los asistentes a través de nuestras redes sociales, ya sea desde YouTube, desde LinkedIn, desde Facebook. Gracias por invertir ese tiempo en querer tú seguir creciendo como profesional, como persona, el seguir orientándote a través de los mejores profesionales que nosotros hacemos ese trabajo para traerlos aquí, para que tú puedas aprender de ellos, de sus experiencias, de todas las buenas prácticas que hoy se escuchan en los estándares. Hoy los traemos y te comparten de primera mano de cómo poder realizarlos, en qué etapas, cómo poder tú aprovechar de mejor manera el tiempo en esa brecha que tú tienes para los proyectos que debas cumplir, tanto en tu empresa y en la parte profesional. Bien, les agradecemos por haber participado y también quiero informarles que estos foros lo vamos a hacer todos los meses, una vez por mes. Cada martes de un mes vamos a tener un foro. Y quiero invitarles ya al siguiente foro, que vamos a estar hablando acerca de la industria 4.0 aplicada en el mantenimiento. Ya tenemos a 3 panelistas que están invitados. Está invitada la ingeniera María Alejandra Martínez desde Colombia, la ingeniera Yamina Palma desde Perú y el ingeniero Juan Camilo Pimiento desde Colombia, que nos van a compartir todo su conocimiento. Así que vayan ya agendando ese nuevo foro que vamos a tener. De igual manera, todos los martes tenemos los webinars y desde julio vamos a empezar ya con nuestros workshops desde Zoom. Así que tenemos mucho por hacer, estamos muy emocionados y también queremos hacer ese llamado a su compromiso, a que ustedes se inscriban, asistan, pero también que ustedes vayan invitando cada vez a más colegas, a más amigos, porque esta comunidad no puede detenerse. Tenemos que avanzar y todo eso lo haremos gracias a ustedes. Están cordialmente invitados a nuestros eventos. Síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, donde vamos a estar compartiendo todo el conocimiento. Vamos a estar compartiendo también los enlaces para que puedan inscribirse y asistir. Nos hemos puesto como meta el compartir el conocimiento todas las semanas durante todo este año. Mi nombre es Javier Armas. Les agradezco por estar aquí y nos vemos la siguiente semana para un evento más y hablemos de mantenimiento. Hasta luego.